Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Aquí estamos nuevamente, nos estamos encontrando para el cuarto encuentro de la Cátedra Libre por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito que organiza RUDA. Y este encuentro del día de hoy, que es sumamente interesante y muy actual, va a ser sobre ESI para decidir, o sea, las responsabilidades y prácticas desde las universidades públicas. Para esta conversación del día de hoy nos van a acompañar Graciela Morgade, Silvia Siderac y Solange Astudillo. Después, más tarde, cuando ya estemos más cerca a que cada una de ellas intervenga, las voy a presentar con un poquito más de detalle de qué se trata su trabajo específico, sus experiencias y su formación. Bueno, esta cátedra, o estas reuniones que venimos teniendo, esta es la cuarta reunión, la organiza RUDA. ¿Qué es RUDA? RUDA es la red nacional de cátedras por la ESI y el aborto de las universidades públicas nacionales. Esta red surgió en el año 2019 en una reunión que hicimos en el mes de mayo en la Universidad de La Pampa, de Santa Rosa La Pampa, pero no quiere decir que ahí empezamos a desarrollar las cátedras en la universidad. De hecho, muchas universidades ya venían trabajando desde antes. La idea fue armar una red nacional, una red federal, que es plural, sumamente diversa, y que ya tiene más de 14 universidades incorporadas con muchísimas más cátedras, porque cada universidad tiene diferentes cátedras. Por ejemplo, algunas de las universidades tienen en ciencias sociales, en humanidades, en psicología y en ciencias médicas, que es una incorporación que pensamos realmente muy importante, porque ahí, y en derecho, perdón, también tenemos cátedras en derecho, ahí entendemos que está un núcleo duro en la formación de los estudiantes, quienes tienen poco acceso a la cuestión que tenga que ver con el aborto, más allá que la puedan visualizar más bien como desde el lado más, digamos, punitivista o criminológico. Entonces, bueno, RUDA, que surgió el año pasado y que en las distintas universidades seguimos trabajando y veníamos trabajando desde antes, en este año, cuando empieza el aislamiento social preventivo y obligatorio, nos replanteamos qué hacíamos para seguir avanzando. Más allá de que cada cátedra en su universidad fue logrando, digamos, armar sus propias experiencias y sus propios dictados virtuales, surgió la idea justamente de armar esta cátedra virtual por el derecho al aborto, que es una cátedra que la conformamos justamente todo este conjunto de universidades federales que constituyen RUDA. Es por esa razón que hemos estado trabajando conjuntamente, y cada uno de estos 5 encuentros que planteamos de manera colectiva lo estamos organizando, regulando o, ¿cómo podría decir? Haciéndonos cargo distintas universidades de manera conjunta. Así que bueno, estamos sumamente contentos, evidentemente contentas y contentes, porque evidentemente era una necesidad. Agradecemos un montón la participación de todas las compañeras y los compañeros. Estaba viendo por el chat que ya hay de distintos lugares, no solo de distintos lugares de la ciudad de Buenos Aires, sino muy especialmente de distintos lugares del país. Tenemos varios seguidores y seguidoras que ya nos vienen acompañando desde que empezamos la primera. Bueno, esta propuesta claramente tenía, en principio,
cinco encuentros. O sea que hoy estamos en el cuarto y faltaría un quinto encuentro que creo, no me acuerdo, pero es dentro de 15 días en el mes de julio. Y con eso cerraríamos esta primera experiencia de la cátedra virtual. Bueno, hoy claramente, bueno, siguen sumándose compañeros de distintos lugares, de la UNER, de La Pampa, un montón de compañeros. Bueno, voy tratando de leer el chat como puedo, porque estar organizando las ideas y leer el chat por ahí no me resulta tan sencillo, pero vamos a tratar de referir a todas las compañeras y las compañeras que nos están acompañando. Bueno, ¿por qué la ESI? Y ya digo 2, 3 cositas y cierro para darle la palabra a nuestras ponentes. Bueno, el tema de la educación sexual tiene también larga historia y larga trayectoria que antecede, por supuesto, a la campaña. La campaña, no de sus inicios, pero muy rápidamente, toma la educación sexual integral como parte de su lema integral, ¿no? Educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar, aborto legal para no morir. Entonces, este lema conjunto recoge también una serie de luchas y de estrategias y de trabajo que venían desde mucho antes, no solo a nivel nacional, sino a nivel regional. Por eso, la Ley Nacional de Educación Sexual Integral, la Ley 26.150, que se dictamina en octubre del 2006, va a retomar justamente todas las convenciones internacionales que forman parte del plexo normativo de la Constitución Nacional. Y a su vez, me parece interesante rescatar que a nivel global, tanto las conferencias internacionales de los años 90 como Población y Desarrollo, de la Mujer en Beijing, retomaron el tema obviamente, de la exigencia del acceso a la educación y también de la educación sexual, aunque no fuera nominada de la manera que la denominamos hoy. Tan es así que no era nominada, así que hace unos días por Facebook, Mabel Gabarra, una compañera de la campaña de Santa Fe, retomó una historia de una organización que se llamaba REPEM, de América Latina, que era una red de formación en educación básicamente comunitaria, y que trabajó durante un año completo, implantó un día, que era el día 21 de junio, como el Día de la Educación No Sexista. Entonces tenemos una gran tradición de trabajos, de investigaciones, de acciones en relación a educación sexual integral, pero claro que el tener una ley nacional plantea podríamos decir, un cambio de situación radicalmente distinta. Conocen seguramente la mayoría las enormes dificultades de la implementación de la ley, pero muy especialmente el vacío que hay ahí en relación a las universidades. Por eso a nosotros nos interesaba muy particularmente aquí retomar esas experiencias y acciones que se han desarrollado y que se están desarrollando al interior de las universidades nacionales. Entonces, para dialogar sobre estos temas, le vamos a dar la palabra en primer lugar a Graciela Morgade. Graciela Morgade es doctora en educación, es directora de la diplomatura en ESI de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires en la Subsecretaría de Participación y Democratización Educativa. Entonces, bueno, en 15 minutos te escuchamos, Graciela. Hola, ¿cómo están? Bueno, gracias por invitarme. Gracias por la invitación y también, por supuesto, por
por organizar esta actividad y por la militancia sostenida, ¿no? El hablar de las universidades realmente me interpela a que pensemos la historia de la construcción de las universidades en el mundo occidental y en particular en la Argentina, pero por dos motivos, ¿no? Uno, porque las universidades son el espacio donde históricamente, ¿no?, se ha construido el conocimiento válido. Sabemos, lo hemos discutido largamente de los feminismos esta categoría, pero en todo caso el autodenominado conocimiento científico. Y también las universidades estuvieron durante siglos cerradas para todas las mujeres y en realidad prácticamente para todos los varones también, porque en realidad las universidades fueron elitistas durante siglos, ¿no? Pero quiero marcar que las universidades son espacios de creación de conocimiento fuertemente, constituidas por una mirada patriarcal y obviamente también misotrans, ¿no? Es decir, excluyendo todas otras formas de identidades disidentes. Y digo esto porque ahí ya tenemos un problema en las universidades y es un nudo constitutivo bastante complejo de desmontar, y ahora voy a hablar un poquito de esto. Pero la otra cuestión, que también forma parte del problema con las universidades, y es paradójico, es que las universidades en la Argentina, desde 1918, desde la reforma universitaria, enarbolan, sostienen, y me lo voy a poner en primera persona del plural porque yo también, enarbolamos, sostenemos la valoración de la autonomía universitaria, de la libertad de cátedra y, bueno, y de algunas otras características de la vida universitaria que tienen que ver con la reforma del 18 y que en realidad también tienen que ver con una mirada sobre la universidad, ¿no? Una mirada, si se quiere, liberal, que también hasta hoy incide y tal vez más que aquella historia de los 10 siglos de exclusión. ¿Por qué digo esto? Porque la autonomía proclamada, autonomía frente al poder del Estado, por ejemplo, las dictaduras militares o inclusive el poder eclesiástico. Estamos hablando, esto pasó en la Universidad de Córdoba en 1918, donde muchísimos profesores eran también sacerdotes, pero esa autonomía se lleva puesta, en algún sentido, una vinculación con las leyes nacionales. Y esto es un tema que como universitaria, lo he discutido y muchísimo, ¿no? La autonomía universitaria no significa que las universidades sean repúblicas o que sean embajadas, ¿no? Y la autonomía es un valor, por supuesto, que tiene que ver con el autoritarismo o tiene que ver con el intento de imposición de cualquier sesgo, porque se supone que en las universidades tiene que haber pluralismo de ideas, también podríamos discutirlo, pero definitivamente no pueden quedar afuera las universidades de las leyes de ampliación de derechos. Y esta es mi posición y ha sido en estos años. Para traducirlo muy concretamente, yo creo que las universidades no solamente tienen la responsabilidad de formar con la perspectiva de la ESI, formar en la ESI, sino que además las universidades lo deben hacer, porque justamente entiendo que las leyes nacionales, y reitero, las de ampliación de derechos, hay un tema, por ejemplo, las leyes laborales, hubo alguna controversia respecto de si las leyes laborales aplican o no aplican en la universidad, y siempre se ha fallado a favor de las leyes laborales más protectoras, que son las leyes laborales nacionales. Sin embargo, cuando vamos a un concurso en la universidad o vamos a renovar, tenemos el peligro de perder el cargo en muchas universidades donde no hay carrera docente, ¿no? Bueno, podría seguir largamente, pero digo, hablar de las universidades nos implica meternos en la lógica de las universidades. Pero digo, premisa, las universidades tienen que ver con la ESI, las universidades deben tener que ver con la ESI, ¿no? Yo creo que adentro de las universidades hay algunos ejes que están afortunadamente en debate y en construcción, ¿no? Un eje fuerte es la cuestión de las violencias
las violencias, ¿no?, basadas en las relaciones sexogenéricas, que ha venido teniendo un crecimiento realmente muy pronunciado. De hecho, prácticamente todas las universidades tienen protocolos para atender cuestiones de violencia de género y actividades en relación con esos protocolos, ¿no? Un tema menos recorrido, pero también en lucha, es la discusión epistemológica en las universidades, ¿no? O sea, el currículum explícito, lo que se enseña. Y ahí lo que sabemos es que nuestra lucha de décadas para incorporar la perspectiva de género, la perspectiva queer, la ESI, como parte transversal de los contenidos de los planes de estudio, es una lucha que no ha tenido aún el eco y la cobertura que querríamos. Hay muchas universidades donde hay materias obligatorias vinculadas con estudios de género, hay muchas materias que alojan la perspectiva de género, por ejemplo, en Mendoza, sé que las compañeras lo han logrado, pero si miramos las universidades nacionales, que en este momento son 57, no hay una presencia masiva de la crítica de género, ¿no? Y la otra cuestión que también las universidades tienen como deuda muy fuerte tiene que ver con la participación en las cátedras, en particular de las mujeres, y en las cátedras, no solo en las cátedras, sino en la conducción de las universidades, donde tenemos el escándalo que ya sabemos que es que hay solamente un 9% en este momento de mujeres rectoras. De 9%. O sea, las universidades nacionales se parecen bastante a la CGT. O sea, se parecen bastante a los lugares, a la UIA, a los lugares donde hay una concentración del poder muy fuerte, ¿no? Entonces creo que las producciones de la epistemología feminista, que también son producciones que se desarrollan en las universidades, ¿no?, y las producciones de la pedagogía feminista son aportes que van atravesando esa experiencia universitaria, van atravesando el currículum universitario, que definitivamente se articulan con la lucha contra la violencia y las luchas, por supuesto, por la participación, y que son, en este momento, un caldo de cultivo interesante que, por supuesto, y lo estuvo diciendo Alicia al inicio, también alojaron a las cátedras por el aborto legal, seguro y gratuito. O sea, también han alojado esas mismas universidades a las que yo estoy criticando, también alojaron estas experiencias, ¿no? Lo que pasa, o lo que suele suceder, es que hay cátedras, hay seminarios en los planes de estudio, a veces hay seminarios obligatorios, pero en general son optativos. Nosotras mismas, el equipo nuestro de Filosofía y Letras de la UBA, Mariposas Mirabal, hace más de 20 años que dictamos un seminario optativo sobre educación, género y sexualidades, y siguió siendo optativo, ¿no? Entonces, hay muchas formas micropolíticas en las que las universidades se defienden de nuestras intervenciones, ¿no? Y también hay muchas maneras que hemos encontrado de filtrar, sobre todo, y esto también lo digo como un pequeño homenaje, por la militancia estudiantil, ¿no? Además de la militancia feminista de algunos grupos, lo que vimos en los últimos años, y por supuesto muy, muy ligado a la marea verde, es que son las estudiantes, los estudiantes y les estudiantes quienes están demandando a las universidades, y yo creo que ese es el camino. Va a tener que ser el estudiantado organizado que insista en el cambio curricular, ¿no? En particular en la diplomatura de Educación Sexual Integral que propusimos desde Filosofía, básicamente se debió a que veíamos una enorme vacancia en el gobierno del macrismo. No había una respuesta a la consistente y persistente demanda que la discusión por la legalización del aborto puso en agenda, ¿no? O sea, había demanda de educación sexual integral y no había respuestas.
Y la otra, por supuesto, es que sabemos que también en el 2018 empezaron también a levantar el perfil los discursos antiderechos, ¿no? Y también pensamos con las compañeras del equipo que teníamos que salir con una oferta que también saliera al cruce de, bueno, de otros intentos que también hablaban de educación sexual o inclusive educación sexual integral, tergiversando totalmente los principios, ¿no? La perspectiva. Entonces, bueno, lo que hicimos fue proponer una diplomatura, que es una experiencia de extensión universitaria. La presentamos a la ciudad de Buenos Aires y le dieron un reconocimiento de puntaje, pero el reconocimiento tardó bastante y la verdad que tengo que decir que en un día hubo 480 personas inscritas, o sea, era el lugar que teníamos en la facultad. Yo en ese momento era la decana de la facultad, ahora no lo soy, estoy trabajando en el Ministerio de la Nación, y bueno, y desbordó la cantidad. Y después de que desbordó la cantidad y que tuvimos que decir no cabemos más, la experiencia que fue semipresencial de las personas que siguieron en la diplomatura y de 480 que se inscribieron, terminaron 380, que es para un curso de extensión, para un curso de un año, es un nivel altísimo de retención. Bueno, la experiencia fue bueno, que era necesario, que era una vacancia y que de alguna manera nos planteaba el enorme desafío, y bueno, y voy a ir terminando, que veo que estoy en tiempo, el enorme desafío que es para las universidades. Yo creo que las universidades se tienen que dar vuelta totalmente. Y así como en todas estas décadas la tracción no fue la docencia y la investigación, yo creo que la tracción para las universidades, para el pleno sentido social y popular de las universidades, tiene que ser la extensión universitaria. Y a partir de la extensión universitaria y la flexibilidad que en algunos casos da la extensión universitaria, cuando tiene una perspectiva de vinculación territorial, poder ser sensibles a lo que también es un principio del feminismo, que es el conocimiento no está en un solo lugar. Y la extensión universitaria tiene la porosidad y tiene la posibilidad de hacer reales esas perspectivas del conocimiento, porque en nuestra diplomatura lo que intentamos no fue bajar un conjunto de contenidos, sino poner a disposición y reelaborar, resignificar y crear, y la potencia de los trabajos finales así nos lo mostró, ¿no? De modo que, bueno, creo que el camino de las universidades es un camino muy espinoso, pero es un camino fundamental, porque cuando las universidades toman estas temáticas, también la toman con mucha más legitimidad y validez los institutos de formación docente, y sabemos que ese es otro camino que tenemos para recorrer. Y bueno, y creo sinceramente que fue un gran esfuerzo, pero que valió mucho la pena. Bueno, hasta ahí, dejo por acá, así pueden hablar las compañeras. Gracias. Bueno, muchas gracias, Graciela. La verdad que muy interesante como nos planteaste la cuestión más estructural, digamos, de lo que es la universidad y de lo que ha sido históricamente la universidad. Y por otro lado, la apuesta claramente de la experiencia que ustedes hicieron en la diplomatura y esta idea de, no digo el giro, pero como la importancia enorme de la extensión dentro de las universidades. Bueno, voy a pasar así algunos avisitos. En primer lugar, que quienes están por la transmisión de Facebook pueden activar los subtítulos. Eso me pasaron el aviso de que les comentara. La segunda cuestión es que tienen un chat donde pueden ir poniendo los comentarios, que ya veo que hay algunos comentarios, sobre todo sobre la diplomatura y demás, los comentarios que ustedes quieran y preguntas, porque una vez que terminan las 3 expositoras vamos a dar un tiempo para las preguntas. Bueno, a su vez queremos agradecer un montón que nos están acompañando y están en conexión compañeros voy a mencionar algunos, no todos, de Cava, La Pampa, Entre Ríos, Olavarría,
de otros lugares de la provincia de Buenos Aires, La Rioja, Chaco, bueno, La Matanza, Córdoba, Brasil, Misiones, Catamarca, Nueva York, y bueno, y ahí se seguirán, supongo que se seguirán sumando. Bueno, ahora en la segunda ponencia está a cargo de Silvia Siderac. Ella es doctora en Humanidades y Arte, Convención en Educación de la Universidad Nacional de Rosario. Por otro lado, es integrante de la Cátedra ESI y de Derechos Sexuales y Reproductivos de la Facultad de Ciencias Humanas de la Universidad de La Pampa, que por supuesto forma parte de RUDA. Te escuchamos, Silvia, adelante. Perdón, Marce, Silvia tendría que entrar a dar su ponencia. Bueno, entre tanto les cuento que se sigue sumando gente de Uruguay, de otros lugares. Y otro detalle, el 8 de julio es la última presentación y que se llama Hasta que sea ley, activismo por el derecho al aborto. Adelante, Silvia, tenés la palabra. Gracias, María Alicia. Buenas tardes a todas, a todos y a todos. Bueno, lo primero, agradecer, decirles que me da mucha alegría feminista estar compartiendo este espacio con estas compañeras en este panel, en el marco de nuestra red RUDA, en el marco de la campaña. Y también contarles que, bueno, si bien estoy aquí por una cuestión organizativa, pero conmigo están mis compañeras de la Cátedra de Educación Sexual Integral de la Facultad de Ciencias Humanas, mis compañeras del Foro Pampeano por el Aborto Legal, Seguro y Gratuito, mis compañeras y compañeros del proyecto de investigación. Así es que lo que yo sea que comparta con ustedes es producto de las construcciones en esos espacios feministas. Voy a tratar de adaptarme al tiempo y al tema que hoy nos convoca y que también ha presentado Graciela. El título de este panel, Educación Sexual Integral para Decidir, bien potente por cierto, primera parte del lema de la campaña, y cuál es el lugar de responsabilidad que nos compete a las universidades públicas nacionales en ese marco, ¿no? Voy a tratar de estructurar mi exposición en 3 pequeños momentos o bloquecitos. Un primer momento en el que les voy a compartir cómo concebimos nosotras la responsabilidad en relación con la educación sexual integral. Un segundo momento en el que les voy a contar muy sintéticamente cómo estamos trabajando desde un proyecto de investigación actual. Y un tercer momento en que me focalizaré concretamente en el aborto como contenido relevante de la docencia, de la investigación y de la extensión universitaria. Para empezar entonces con el tema de la responsabilidad, me gustaría retomar el concepto de sexualidad, tal como lo comprendemos desde el feminismo, como un componente que inevitablemente transversaliza nuestras subjetividades y que tiene una historicidad. Sin embargo, a la fecha, en las universidades públicas nacionales, y coincidiendo un poco con lo que comentaba recién Graciela, siguen existiendo presupuestos muy arraigados. Aclaro que estoy hablando en términos generales, que afortunadamente hay prácticas diferentes, pero les comentaba, siguen existiendo presupuestos muy arraigados que separan, que disocian los saberes disciplinares, los saberes pedagógicos, de las subjetividades de las personas y de las problemáticas sociales donde discurren sus vidas. Pareciera que la sexualidad como un componente humano cotidiano de la vida no ingresara a las universidades. Que las personas que habitamos las universidades no tuviésemos sexualidad, o al menos que pudiéramos ponerlas en un costado como para realizar nuestra actividad. Y coherente con eso, pasa lo mismo también con la ciencia que enseñamos. Esta ciencia acartonada, con pretensiones de objetividad, con pretensiones de neutralidad, también pareciera no tener sexualidad ni género. Esto no es menor, esto no es casual, esto es fuertemente político para nosotros. ¿Por qué?
porque todo eso que ocurre claustros adentro de la universidad inevitablemente se va a replicar en los diferentes lugares sociales que nuestros graduados y graduadas ocupen cuando terminen sus carreras universitarias. Entonces nosotras, por ejemplo, que formamos profesoras y profesores, ¿dónde podemos ver eso? Podemos verlo en los diferentes niveles del sistema educativo, con prácticas hoy a tantos años de aprobada la ley 26.150 que siguen siendo prácticas que podrían enmarcarse en lo que Graciela también ha definido como tradiciones biologistas, prácticas sin perspectiva de género, prácticas que no superan los binarismos dicotómicos, prácticas que no incluyen las voces de la disidencia, que paran hoy la clase de lengua o de historia o de geografía para dar un taller de educación sexual integral, de movida no va a ser integral ni transversal, pero eso que nos pasa a nosotras en los profesorados, les pasa también a las otras carreras universitarias, ¿sí? Por eso, dentro de los grupos feministas que habito, creemos que es responsabilidad de las universidades el trabajar sobre esta creencia, que como creencia es hegemónica, que separa ciencia de sexualidad y de personas. ¿Por qué? Porque si no vamos a seguir formando profesionales que reproduzcan esa desigualdad de género en la abogacía, en la medicina, en la psicología, en la docencia. ¿Por qué? Por no haber tenido una formación disciplinar con perspectiva de género, por no haber tenido una formación disciplinar transversalizada por la educación sexual. Entonces, un poco es como que o nos convencemos que toda ciencia es política y es sexual, o seguiremos reproduciendo este sistema normalizador de desigualdades y de deseos. Entonces creemos que el aporte más importante que podemos hacer las universidades en este contexto es comprender a la sexualidad como transversalizante, pero ¿de qué? De lo epistemológico y de lo vincular identitario. Y desde esas coordenadas poder pensar la formación, la docencia y la extensión. Ubicadas entonces ya en el plano de la responsabilidad, les invito a el segundo momento que quería compartir, que es, bueno, ¿qué estamos haciendo en ese sentido? Que por supuesto es una forma, que es la que nosotras y nosotres estamos llevando adelante y que puede haber múltiples. Nosotras tenemos en este momento un proyecto de investigación cualitativa que dirigimos con la profesora Leticia García y del que formamos parte 24 investigadoras e investigadores de los 4 profesorados de nuestra facultad, Historia, Geografía, Letras e Inglés. ¿Y qué es lo que hacemos? Elaboramos, diseñamos materiales para enseñar educación sexual, es decir, para enseñar nuestras disciplinas en claves de educación sexual integral con o desde marcos teóricos descoloniales y feministas. No vamos a tener tiempo de mostrarles aquí materiales, pero quedamos abiertas a los diálogos para todas las personas que les interese seguir después esta comunicación. Y lo que sí no quiero dejar de mencionar son 2, 3 características, no más, a las que tratamos de apegarnos fuertemente al elaborar esos materiales. Una es que partimos siempre del marco legal vigente y del currículum prescripto como un modo de no desproteger a nuestras y nuestros estudiantes de los contenidos socialmente significativos. Otra característica que les quiero contar, porque me parece que le da identidad investigativa al proyecto, es que solo trabajamos con marcos teóricos descoloniales y feministas. ¿Por qué? Bueno, descoloniales porque estamos convencidas que esa ciencia que les mencionaba recién debe ser desaprendida, debe ser deconstruida. Y en esto el pensamiento descolonial es muy claro en explicitarnos que todas esas categorías escritas en el norte, para el norte, en desmedro del sur, han colonizado, y lo siguen haciendo a través de 2 grandes creaciones, que son la de raza y la de patriarcado, nuestro modo de pensar, nuestro modo de sentir, nuestro modo de actuar, y nuestro modo de vincularnos. Y porque además, dice la teoría de la colonialidad del poder, está muy lejos esa ciencia de reflejar la heterogeneidad latinoamericana. Y esto me lleva a algo que es crucial para nuestros materiales, que es el lugar de enunciación. ¿Desde qué lugar nosotras escribimos estos materiales para enseñar nuestras disciplinas? Desde Latinoamérica, desde Pachayac. Bueno, entonces nos acompañan allí, por supuesto, Walter Miñolo,
Aníbal Quijano, María Lugones, Catherine Walsh, Silvia Rivera Pizzicanchi, Santiago Castro Gómez, entre otras y otras. Pero también yo les dije feministas, y esto es porque estamos convencidas que la ESI debe ser feminista. Entonces, nosotras utilizamos para esos materiales a nuestras feministas locales, Graciela Morgade, Diana Mafía, Dora Barrancos, en esta concepción de feminismo que es el feminismo el que nos permite ver las desigualdades de género vigentes en la sociedad, percibirlas como injustas y hacer algo desde nuestro lugar de praxis social, que para nosotras es la universidad, para revertir esas situaciones de injusticia. Y porque además estas feministas nuestras, queridas, han tenido y tienen la particularidad de estar siempre muy cercanas al movimiento feminista. Y esto les ha dado y les da la posibilidad de escribir herramientas analíticas que nacen de la praxis con la lucha y con la organización. Y muy pegaditas a ella, por supuesto, a ellas, y cruzando lo descolonial con lo feminista, claro que están con nosotros también las feministas comunitarias, las feministas de Abya-Yala, las feministas populares, más vigentes que nunca hoy, ¿no? Con esto de la pandemia, que podemos ver cómo sociólogos, politólogos, filósofos, y lo digo en masculino a propósito porque son los que más trascienden los medios, toman de estas mujeres categorías muy importantes, afortunadamente las están tomando, como la vuelta a lo comunitario, como las prácticas del buen vivir, las prácticas del cuidado, la soberanía alimentaria. Entonces, más que nunca con nosotras y nosotres, Lorena Calnal, Claudia Corol, Berta Cáceres, Cristina Guzmán, entre otras. Y hay un lugarcito más de fortaleza de nuestros materiales que me gustaría compartir, pero esto ya me lleva a entrar al último punto que quería presentarles, que es el que tiene que ver concretamente con el aborto. Y ese tercer lugar es el lugar feminista de sentirnos acompañadas, porque nosotras, nosotres, tomamos del movimiento feminista los temas sobre los que vamos a elaborar nuestros materiales. Aborto legal, fundamentalismos religiosos, la prostitución como violencia de género, el alquiler de cuerpos como violencia de género, los feminicidios, los travesticidios, las prácticas del buen vivir. Es la agenda del feminismo local, y local es Abya-Yala, la que nos da a nosotras esa posibilidad de triangular la extensión con la investigación y la docencia, o dicho de otro modo, el traer de allí fuera la conflictividad social, volverla conocimiento y volverla enseñanza y aprendizaje. Estamos convencidas que los conocimientos que se escriben en nuestras universidades públicas nacionales tienen que partir de allí, de la conflictividad social, de los movimientos sociales, de las voces vulneradas, de las voces de la disidencia, pero también de la militancia, del activismo, de la resistencia. Si eso ocurriera, el aborto no podría ser un contenido ausente en las universidades, porque nos lo está gritando la calle, porque nos lo demandan nuestras muertas por aborto clandestino, porque si no lo tomamos, lo que sí estamos tomando es la decisión política de mirar para otro lado. Y porque además en este mismo ámbito, en estos mismos encuentros, esas mujeres gigantas de la campaña nos han narrado esta genealogía de esta lucha y hemos podido ver además, lo hemos podido ver en las calles, que va de la mano de esta generación joven, amorosamente pintada de glitter, que nos está invitando, que nos está llevando en esta marea verde que afortunadamente ya no tiene vuelta atrás y que es producto de esta lucha intergeneracional. Entonces, para ponerlo en términos académicos, aborto es un contenido relevante que no puede estar ausente de nuestros programas, de nuestros planes de estudio, de nuestras cátedras, de nuestras bibliografías, de nuestros proyectos de investigación. Cierro entonces. Creo que hemos avanzado muchísimo. Hemos avanzado mucho. Producto de ello son las prácticas que muchas docentes en las universidades y en otros niveles del sistema educativo están llevando adelante. Producto de ello es esta red. Producto de ello es la cantidad de cátedras, creo que 29 cátedras que tenemos en todo el país. Creo que es momento de profundizar. Y en ese profundizar, el feminismo nos puede aportar muchísimo. El feminismo nos puede aportar desde los constructos teóricos,
pero también nos puede aportar mucho desde el movimiento y desde la organización. Y entonces esa posibilidad de juntar esas cuestiones nos habilitaría a pensar epistemologías feministas para nuestras universidades. Epistemologías que nos corran del cartón, que nos corran del dogma, que nos corran de lo estático, que sean más fluidas, más dinámicas, que nos habiliten el deseo, que nos habiliten los modos diversos de habitar los cuerpos, los modos diversos de construir los vínculos, nuevas prácticas universitarias. Luchas como esta nuestra por el aborto legal, volviendo a lo que el título de este panel, nos debería llevar a repensar nuestras responsabilidades como universidades y pegarnos al lema de la campaña, ya cierro María Alicia, pegarnos al lema de la campaña nos ayudaría a esto que es una deuda pendiente de nuestras universidades públicas nacionales, ¿no? Que es la curricularización de la educación sexual integral en todos los espacios de la formación. Por universidades públicas nacionales entonces, porque sigamos trabajando juntas por universidades públicas nacionales que sean feministas, que sean descoloniales y compañeras, compañeros que en el 2020 sean. Bueno, muchísimas gracias, Silvia. La verdad que es sumamente interesante tu presentación. Me parece que va muy en línea con los ejes que había planteado Graciela antes, y creo que, digamos, pensar la universidad desde donde vos la planteaste, tanto, digamos, en lo que vos llamaste esta triangulación, ¿no?, entre la formación o la docencia, la investigación y la extensión, bajo, digamos, algunos ejes epistemológicos, que es lo que ustedes están desarrollando en su investigación, ¿no?, que son los ejes de colonial, feminista, los feminismos comunitarios, y ahí nombraste a todas las compañeras y colegas autoras, y también en el feminismo de colonial autores muy importantes de la región. Pero me parece que, digamos, lo significativo de esto es justamente entender esta problemática, o esta cuestión, más que una problemática, del aborto dentro de la estructura de las universidades como una formación y como un pensamiento, podríamos decir, para la emancipación, y que atraviesa, digamos, todas las dimensiones de la formación integral de las universidades. Bueno, para quienes recién se sumaron, estamos en el cuarto encuentro de la Cátedra Libre por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito, y el tema de hoy es ESI para decidir, responsabilidades y prácticas desde las universidades públicas. Nos están acompañando, ya mencioné, de un montón de lugares, tanto nacionales como internacionales, pero quiero sumar a compañeras de Jujuy, de Mendoza, de Santa Fe, de Río Negro, de Milán, Italia, imagino, y bueno, y por otro lado, comentarles que el lema de nuestra campaña, que sin lugar a dudas, educación sexual para decidir, es una parte de la integralidad de nuestro lema muy importante, llevó a la conformación ya hace unos años de la red de docentes por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito. Esta red, digamos, que se ha desarrollado también a nivel federal y de una manera muy intensa y muy importante, va a dictar un curso ahora, a partir del mes de julio, que se llama justamente Derecho al Aborto como contenido de la ESI. Se inicia el 7 de julio, que es el primer martes de julio, y son cuatro clases. Bueno, dentro de este campo, de lo que es la red de docentes específicamente, entonces vamos a escuchar ahora a Solange Astudillo. Solange es profesora en Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional de Cuyo, es integrante de RUDA y de la red de docentes por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito de la Regional Mendoza. Bueno, te escuchamos, Solange. Muchas gracias, María Alicia. Bueno, en primera instancia quiero agradecer a mis
compañeras de Ruda por haberme invitado a este cuarto encuentro, y también agradecer, como mencionaste vos, María Alicia, hace un ratito, al ser parte de la red docente, también quiero agradecer todos los conocimientos y las experiencias que voy adquiriendo por ser parte de esas ambas redes. Lo que voy a expresar forma parte de una praxis colectiva que se viene construyendo, entonces lo que vengo a hacer yo acá, vengo a hacer una voz, simplemente una voz, pero que de un montón de construcciones históricas que se han ido desarrollando a lo largo del tiempo. A la hora de hablar, me gusta hacerlo con responsabilidad política, por eso voy a recurrir a saberes y prácticas en las que me he formado, específicamente, como ya mencionaron, soy de Ciencias de la Educación, entonces voy a recurrir a ciertos saberes pedagógicos que los que he ido adquiriendo, y me voy a centrar específicamente en las universidades, producto de que estamos en la red de cátedras universitarias. Pero esto que voy a mencionar puede ser válido para todo el sistema educativo, pero si nos centramos en las universidades, en este momento en específico, es en tanto en ese lugar valioso que tienen de formar futuros docentes y también en ese lugar de formar futuros profesionales. Como ya les mencioné, como ya un poco anticipé, voy a hablar de la pedagogía. Yo parto de la idea de que toda pedagogía debe ser una pedagogía feminista, es decir, toda pedagogía es feminista, en tanto la pedagogía estudia la educación y la educación es un acto ético-político que apunta a la emancipación o debería apuntar a la emancipación de las personas. Considero que la pedagogía feminista debe luchar contra las injusticias sociales a las que somos sometidas, tanto mujeres como en diversidades sexuales. Considero que si queremos vivir en un mundo justo es indispensable que la educación sea una educación feminista, una educación que sea capaz de transformar en la realidad en la que estamos insertas. Esta educación no solamente tiene que ver con el currículum, sino también tiene, cuando hablamos de currículum, ¿no?, nos referimos a estos saberes, a estas prácticas, a estos hábitos que se dan en las instituciones educativas. No solamente tiene que ver con un currículum feminista, sino también tiene que ver con una metodología de enseñanza feminista, con los vínculos que se dan hacia el interior de las instituciones educativas, en donde, por ejemplo, pedagogas como Claudia Corol, que mencionaron más temprano mis compañeras, basándose en planteos de Freire y de Gramsci, proponen que debe ser en el marco de un diálogo, en un marco de diálogo donde se den relaciones equitativas, y a la vez esto tiene que ver con la construcción de conocimientos que retomen las historias y los saberes que hemos ido construyendo las mujeres y las disidencias sexuales en nuestra historia, a lo largo del tiempo, perdón. En tanto, esta pedagogía considero fundamental que se dé desde un paradigma crítico, por eso decimos que debería apuntar a una emancipación de las personas, debería ser una educación que nos permite problematizar lo que sucede al interior de nuestras universidades, pero también en vistas a transformarlas. Considero que esta pedagogía feminista debe ser a la vez colectiva, debe construirse en función de distintos movimientos sociales, también como mencionaron mis compañeras, desde los activismos, desde la diversidad sexual, porque partimos de la base de que el sistema, tal como está, que es un sistema patriarcal, racista, homófobo, no nos oprime y no nos posibilita la emancipación de aquellas personas que las transitamos. Claudia Corol, retomando de vuelta el planteo que dije más temprano, hace un ratito, Claudia Corol plantea que una pedagogía feminista es una pedagogía de las revoluciones. Si queremos cambiar el sistema educativo tal como lo conocemos, este sistema educativo, y retomo esto de las universidades, si queremos cambiar esto de las universidades que tienen una fuerte
tendencia patriarcal, es necesario que se produzca una revolución, y en esto coincido plenamente con lo que decía Graciela hace un ratito, con lo del estudiantado organizado, que también mencionó algo. Ya lo vimos a partir de la reforma de 1918, de la reforma universitaria, que es el estudiantado organizado el que realmente logra conquistar ciertos derechos y logra transformar el sistema universitario en sí. Las universidades también, en tanto ocupan un lugar con cierto capital político, cultural y simbólico, y eso les permite muchas veces participar en las discusiones de los currículum para el restante de los niveles educativos. Yo creo que en tanto ocupan ese lugar, es necesario, es indispensable que la universidad asuma una perspectiva feminista que luego les permita a los restantes niveles, sobre todo al superior, esto lo dijo Silvia hace un ratito también, que permita y que favorezca que después todo lo que tenga que ver con normas legales, proyectos educativos, diseños curriculares, para quienes no sepan, los diseños curriculares son los documentos en donde se materializan estos saberes que van a ser dados en las instituciones educativas. Entonces, la universidad, en tanto ocupa un lugar de poder a partir de estos capitales culturales y simbólicos que posee, debe asumir una perspectiva feminista que le permita o que influya en los restantes niveles educativos. Para explicar esto y para poder ahondar un poquito más, voy a valerme de una categoría que se llama justicia curricular, porque cuando hablamos de justicia curricular, no solamente nos referimos a que las personas puedan acceder a un currículum que contemple las diversas realidades en las que estamos insertos, sino que también las diversas personas, la mayoría de las personas, puedan participar en la construcción de ese currículum. Esa construcción debería ser o debería reflejar los intereses de los distintos sectores de la sociedad, especialmente de los sectores que han sido más vulnerados y más oprimidos, y deberían darse en unas relaciones igualitarias. Debería ser una construcción que se dé en el marco de igualdad, pero cuando hablamos de igualdad no me refiero a la igualdad en cuanto a opresiones, sino a la igualdad en cuanto a formar y desde los derechos humanos. Para este currículum, para esta justicia curricular, considero indispensable que, coincido con mis compañeras que hablaron hace un ratito, que se dé desde una epistemología que contemple los distintos saberes, que se recupere la historicidad, me encanta la historia, por eso digo 460 veces historia, y que también se dé desde la interseccionalidad. Cuando hablamos de la interseccionalidad, nos referimos a ese punto de intersección, valga la redundancia, en donde distintas opresiones de la persona se juntan y hacen que, por reunir esa interseccionalidad, sea más proclive a la opresión. Por ejemplo, no es lo mismo ser mujer que ser una mujer latinoamericana de bajos recursos. El ser bajos recursos, el tener determinadas geografías y el ser mujer son condiciones que se juntan en la interseccionalidad, y eso va haciendo que seamos más proclives a sufrir distintas opresiones. Desde estos lugares, desde la historicidad, desde la epistemología y desde la interseccionalidad, es que desde ahí debemos recuperar nuestros saberes, nuestras prácticas, nuestras militancias, para poder enunciar desde allí, para poder construir un currículum desde esos lugares. Voy a recuperar una cita que toma Maceira, una pedagoga feminista, que dice, y esto lo voy a leer textual porque soy mala con la memoria textual, dice: no alcanza un currículum, una metodología, una concepción, una enseñanza a cargo de personas que se consideran feministas. Necesitamos una transformación radical del sistema, preguntarnos por los recursos materiales, subjetivos y simbólicos que se requieren para transgredir las normas hegemónicas. Una herramienta, y ahí me aboco más al tema del encuentro, una herramienta y una conquista que hemos logrado a lo largo del tiempo ha sido la ESI, la Educación Sexual Integral. La ESI es una de las, voy a usar la misma palabra, es una de las herramientas que nos permite
concretar, materializar esta pedagogía feminista que vengo hablando hace un ratito. Pero esta ESI es fundamental que sea obligatoria para todos los niveles, desde lo universitario hasta lo que se conoce como institutos de educación superior, nivel secundario, primario e inicial. Esta ESI necesita ser transversal a todas las disciplinas, necesita que esté alejada de los reduccionismos, que no solamente sea desde una mirada biologicista, como mencionaron recién mis compañeras también, que sea una ESI con una mirada integral, no solo de las dimensiones de las personas, es decir, no solamente que tenga, por ejemplo, en cuenta lo emocional, lo afectivo, sino también que tenga en cuenta lo contextual, las dimensiones más sociales, culturales, políticas, económicas de la persona. Esta ESI, tal cual dijeron mis compañeras, necesita ser institucionalizada, necesita ser curricularizada. En tanto, las universidades formamos docentes y formamos futuros profesionales, sobre todo los que atienden niñeces, adolescencias y juventudes, necesitan tener una mirada de la educación sexual integral, necesitan formarse desde la educación sexual integral. Y esta educación sexual integral debe darse desde la pedagogía del placer, es decir, debe ser una educación sexual que, por un lado, contemple el gozo como contenido, pero también contemple o que el gozo sea una manera de enseñar y de aprender. La ESI, quienes transitamos el sistema educativo, esto lo sabemos porque es un reclamo que se escucha mucho, ya es una demanda instalada, solo determinados sectores reaccionarios y conservadores se niegan a que se dé la ESI, pero el estudiantado y sobre todo en los profesorados, yo estoy mucho en profesorados y se escucha todo el tiempo de la necesidad de que se dé la educación sexual integral en esta formación docente. Necesitamos formarnos en esta educación sexual integral y en tanto es un deber que tenemos como docentes garantizar este derecho al disfrute de la propia sexualidad en todos los niveles. Poder disfrutar de la sexualidad más allá del género, más allá de la geografía, más allá de la condición social, más allá de la diversidad étnica. Poder disfrutar de nuestros cuerpos, como dijo Silvia, de cómo habitamos los diferentes cuerpos que tenemos, de poder disfrutar del deseo. Esta ESI, por supuesto, como vengo diciendo, yo la considero que debe de abordarse desde el feminismo, desde los diversos feminismos, debe ser también desde una perspectiva crítica, debe ser una educación sexual laica, donde principalmente, y por esto, por lo que vengo diciendo de que debe asumirse desde una perspectiva crítica, se den lugar a las voces y a las prácticas de los estudiantes para poder problematizar y transformar nuestras sexualidades. Ahí termino. Tanto desde RUDA como desde la red de docentes consideramos fundamental que se saque el aborto de la clandestinidad pedagógica en la que se encuentra. Es una de nuestros mayores fines. Consideramos que eso es necesario para poder acompañar a nuestros estudiantes, para poder tener cifras oficiales, y necesitamos garantizar el derecho a poder tener una educación sexual integral. Bien. Bueno, muchísimas gracias, Solange. La verdad, muy interesante tu exposición. Creo que las tres han estado muy bien. Vos has recuperado muy potentemente la pedagogía feminista dentro de las perspectivas de la educación, claramente como una pedagogía para la transformación. Y también un concepto que me pareció muy interesante es lo que vos planteás de justicia curricular. Justicia curricular que me hizo acordar a justicia reproductiva, pero que bueno, tiene algún punto de conexión, pero que básicamente habla de la cuestión de la transversalización, de que sea obligatoria, de que esté sustentada en los derechos humanos, hablo de la ESI en particular, ¿no? Que sea obligatoria y porque materializa a partir de la ESI
se puede materializar esta pedagogía feminista que también nos explicó Solange y que se sustenta también en lo que ella llamó la pedagogía del placer, digamos, ¿no? Pedagogía del placer que no tiene solo que ver con no sé qué nombre ponerle, con los estudiantes, les estudiantes, sino en el propio proceso de aprendizaje y que también involucre en esto a los docentes. Bueno, con estas tres fantásticas presentaciones, la verdad, muy ricas y muy, muy productivas, damos por terminadas las presentaciones, pero no el encuentro. Voy a volver a decir algunas cuestiones, siguen conectadas y conectadas compañeros de todos lados, se sumaron compañeros de México también, y les recuerdo que tienen el chat para poner preguntas, que ahora vamos a entrar en el espacio, en el tiempo de preguntas. Bueno, este evento, para los que se sumaron más tarde, lo organiza RUDA, que es la Red de Cátedras Nacionales por la ESI y por el aborto, y les quiero dar el contacto de la red, por si alguien está interesado. Ahí está en el Zócalo, y es rudacatedrasaborto@gmail.com. Así que bueno, tienen el contacto y ahora vamos directamente a las preguntas, que ya tenemos varias y que vamos a tratar de poder desarrollar lo más posible. En principio sería una pregunta para cada una de las expositores. Si nos queda tiempo, podemos seguir un poquito más. Y desde ya, muchas gracias por haber estado aquí con nosotros. Hola, ¿cómo están? Bueno, tenemos registradas algunas preguntas, pueden escribir otras. Mientras vamos a la primera pregunta, estaría dirigida a Graciela y a Silvia. ¿Puede ser que formar parte del triple lema de la campaña, al mismo nivel que el derecho al aborto, haya aumentado las resistencias a integrar los temas de la ESI en los diferentes niveles educativos? Esa, bueno, esperamos que Silvia y Graciela nos contesten, ¿sí? Mientras vamos apuntando las demás. Bueno, le saqué el mute, así que arranco, Silvia. Sí, en realidad es una interesante pregunta. Mi impresión es que en realidad lo que sucedió fue que se visibilizó a la educación sexual integral. No sé si aumentaron las resistencias, yo creo que tal vez sí las tensiones, ¿no? Pero, porque me gustaría distinguirlo. La ESI tiene muchas resistencias en un plano que no es un plano que podríamos pensar de la política organizada. Hay resistencias, y yo me animo hasta a tipificarla, pero lo voy a decir rápido, ¿no? Yo creo que hay un nivel de resistencias que es un nivel de desconocimiento. Madres, padres, abuelas, tíos, familiares de los niños, las niñas, que no saben lo que significa la ESI, o sea, lo que es la ESI, y por supuesto que cuando hay ese vacío se llena con, bueno, de alguna manera, o con una mirada, con el tabú, que también es parte de la resistencia, o por supuesto con el activismo de derecha y antiderechos, ¿no? Pero digo, hay un nivel que es de falta de conocimiento y ya había antes. También un nivel que tiene que ver con, recién decía, los tabúes, o sea, las personas que no tuvieron ESI, y yo vi ahí en el chat que alguien dijo, yo no tuve ESI, o sea, las personas que no tuvimos, a ver, educación sexual integral, también somos sujeto y objeto de tabúes y de temores vinculados con la propia represión, o sea, con la marca en la subjetividad de la mirada represiva sobre la sexualidad, ¿no? Porque finalmente es una marca en la sexualidad y eso también genera temores. Y también hay otro nivel, mucho más complejo políticamente, obviamente, que es, bueno, cuando la ESI está hablando de cuestiones que devela secretos que no se quieren revelar,
o cuando está directamente levantando velo sobre situaciones de abuso, de violencias, etcétera, que eso también, y sabemos dolorosamente que hay muchas maestras que son sujeto y objeto de situaciones de violencia de las que no pueden salir, y sabemos, o sea, estamos entre feministas y lo conocemos, ¿no? Entonces, digo, todos esos planos de la resistencia está. Yo creo que la que se activó fue la resistencia organizada, políticamente organizada, con Mis hijos no te metas, llenaron un espacio justamente de difusión, y sobre todo en el NOA y en el NEA, sobre todo en el NOA y en el NEA, que es donde hay un terreno aún más fértil, donde sí, efectivamente diría sí, bueno, en esos lugares y en términos de la militancia de Con mis hijos no te metas, hubo una especie de recrudecimiento de la resistencia. Pero reitero, me parece que no tenemos que leer la resistencia solamente en términos de lo posterior al debate por la legalización. Tuvo más que ver, creo, con la aparición, no la aparición, porque ya estaban, pero sí la emergencia de los grupos militantes, que son los grupos a los cuales les tenemos que responder con nuestra militancia, ¿no? A todos los otros, a todas las otras, a todos les otros, como somos pedagogas, somos maestras, tenemos que hacer docencia. Y la ESI tiene mucho que hacer con esa comunidad educativa, con esa compañera que duda, que no sabe. O sea, yo creo que esa oreja que el feminismo nos da, que es la sensibilidad, me parece que también ahí lo tenemos que hacer operar, ¿no? Bueno, hasta ahí. Bueno, sí, totalmente de acuerdo con Graciela. Yo creo que esta pregunta, que además me resulta muy interesante, nos pone a pensar en el hecho de este último año, ¿verdad? Y yo creo que sí, que realmente activó algún tipo de resistencia de los sectores antiderechos, pero por el otro lado le veo algo que es muy positivo, que es como que le sacó lo lavado a la ESI, ¿no? Como que nombró lo que hay que nombrar, como que puso delante de todo al aborto como derecho, y este lema que realmente resume esta lucha tan profunda, se asoció inevitablemente. Pero creo que la llenó de contenido. La llenó del tipo de contenidos que nosotros creemos que la ESI tiene que tener. Así que sí, la convocatoria de Graciela, como dice siempre, a militar la ESI, me parece que es lo más justo para esto. Y, bueno, sí, eso. Creo que la respuesta es sí, pero un sí afortunado. Estábamos ya entrando a llamar ESI a muchas cosas que no eran ESI. Y esto es un poco como que lo puso en claro, le puso claridad, la llenó de sentido, la llenó del contenido que tiene que tener la ESI. Así que la respuesta es sí, pero está buena. Bueno, muy bien. Otra pregunta para Silvia. Si podés explicitar desde qué disciplina se producen esos materiales de los que estuviste conversando, cómo se puede acceder a los mismos o a la misma, y muy interesante la investigación. Bueno, muchas gracias. Es un proyecto de mucha gente, como te dije desde el inicio, ¿no? Y las disciplinas son 4, que son las que incluyen a los 4 profesorados de nuestra facultad: Historia, Geografía, Letras e Inglés. Con respecto a cómo acceder a los materiales, bueno, nuestra idea no es hacer recetas prescriptivas como las de los libros de texto, por lo tanto, nos interesa llegar, pero nos interesa llegar desde el diálogo, desde la posibilidad de comunicarnos y de contar cómo los hacemos, de trabajar juntas, juntes, y no solamente de publicar el material, que por otro lado tampoco tenemos los recursos como para hacerlo, está claro. Pero tenemos algunos materiales publicados, los llevamos a cuanto evento científico de nuestras disciplinas acontezca, y tenemos algunos ebooks. Entonces yo insistía por eso con pasar nuestros mails. No sé si Marce, que está haciendo los zócalos, allí lo puede pasar, y quedar en contacto con toda la gente que esté interesada como para poder compartir estos materiales. Pero básicamente la respuesta es que son en esas 4 disciplinas,
que tenemos cuestiones publicadas y que tenemos un fuerte interés en que esto no supla a los libros de texto en el sentido de prescripción, porque nosotras venimos precisamente de otros proyectos de investigación en donde lo que mirábamos era esos libros de texto y lo que veíamos era cómo perdíamos la autonomía docente en manos de esas grandes editoriales. Editoriales que tienen estos perfiles de ciencia que estuvimos hablando y que estamos tratando de deconstruir. Entonces no podemos caer en hacer nuestro propio libro de texto para que se difunda de un modo no crítico, sin llegada, sin diálogo, sin comunicación. Así que bienvenidas las posibilidades de seguir trabajando y charlando con quienes así lo deseen. Bien, también hay una pregunta respecto de, creo que está dirigida a las tres porque es una impresión y también es una pregunta, ¿qué pasa con la aplicación de la ESI en el contexto de pandemia? Si pueden aportar, desarrollar un poco, desde, por supuesto, cada regional, cada territorio, ¿no? ¿Se escuchó? Ah, bien. Entonces Solange, que está más en contacto por allí Sí, con otros. Bueno, yo hablo desde la realidad de Mendoza, no tengo un relevamiento del país. Está complicada la aplicación de la ESI porque está complicado básicamente todo lo que tenga que ver en estos momentos de pandemia, todo lo que tenga que ver con la educación, la enseñanza y el aprendizaje en los distintos niveles educativos. Estamos en condiciones muy adversas, los docentes estamos muy sobrecargados y siempre termina sucediendo que la ESI lamentablemente va quedando como a lo último, lo cual es lamentable, pero realmente no hay una buena aplicación en estos momentos de la ESI a partir de este contexto de pandemia. No sé si responde eso a la pregunta. Sí, yo quisiera agregar que también coincido totalmente con Solange, por varios motivos además. Y también es para subrayar que hay algo de la experiencia escolar irreemplazable por un Zoom, un Jitsi, un Meet, un Chuchi, un Muchi. O sea, hay algo de los cuerpos y de la sensibilidad que es, bueno, nada, ¿qué es lo que nos está pasando, no? Entonces, hay muchos contenidos, muchos temas que es muy complejo abordar porque los niños, las niñas, les niñes, les adolescentes están en sus casas, no están en el grupo de pares, no están con una docente que, recién hablé de las resistencias, hay muchas docentes que no solo no tienen resistencia, sino que van para el frente, ¿no? Pero poder trabajar algunas temáticas que son controvertidas y bueno, y tirarlas a que sean discutidas en el seno familiar, también hasta diría es peligroso. Entonces, creo que además de que efectivamente a mí me parece que estamos en un contexto muy difícil, y además, les digo, estando en el Ministerio de Educación, hay una discontinuidad pedagógica en secundaria de alrededor de un 30%. De chicos, de chicas que no están pudiendo seguir porque no tienen conectividad, porque no tienen dispositivo, o porque están angustiadas inclusive, ¿no? O sea, ayer recibí un trabajo de centros de estudiantes de 17 provincias, hicieron una consulta a la Mesa Federal de Centro de Estudiantes, y transversalmente, porque la cuestión de no tener notebook y netbook y wifi es de clase, transversalmente están diciendo que hay una angustia que también tiene que ver con no estar con los pares, ¿no? Entonces, creo que la educación sexual integral, como apela integralmente al conocimiento y a las emociones, es muy complejo, es muy difícil hacerlo, casi imposible. No estoy diciendo que no haya que enseñar algunos contenidos que hay que seguir enseñando, digamos, ¿no? Pero creo que los que van más al nudo de la cuestión y al fondo de la cuestión son los más difíciles de hacer en pandemia, sí.
¿Querés agregar algo, Silvia? Sí, comparto con las compañeras. Lo único que agregaría, y desde lo que conozco, que es por allí la docencia universitaria, que aquellas compañeras, compañeros que realmente consideren la ESI como transversal a lo epistemológico y a lo vincular, más allá de que coincido con Graciela que lo vincular se dificulta muchísimo, lo epistemológico lo siguen haciendo, lo están haciendo y lo están haciendo muy bien. Por eso también nuestra insistencia fuerte allí, en poder ver la educación sexual integral vinculada con nuestras disciplinas y con los saberes, porque más que nada en la universidad, ¿no? Bueno, en todos lados, pero en la universidad eso sé que las compañeras, por ejemplo, que están trabajando desde historia, desde geografía, desde letras, están trabajando la educación sexual integral porque no hay un día que es la educación sexual integral y otro día que es la historia. Por lo tanto, si la mirada es con perspectiva de género, sale con perspectiva de género. Bien. Una pregunta, supongo dirigida a las tres. ¿Creen que en la universidad el androcentrismo y la misoginia atraviesen el currículum oculto de un modo más agresivo o persistente que en otros niveles educativos? Lo pregunto porque en general somos pocas mujeres y disidencias sexuales en el nivel superior y eso ya lo imprime otra fisiología. Bueno, yo diría que todavía quienes llegan a las universidades pasaron el filtro. Entonces, todavía me parece que estamos hablando de un sector de cierto privilegio, ¿no? Hay que decirlo. Entonces, si pensamos interseccionalmente, a mí no me parece que sea particularmente más fuerte la misoginia o la transfobia, porque si pensamos en la perspectiva colonial decolonial que estaba planteando Silvia, los saberes universitarios tienden a ser eurocéntricos, ¿no? Y también ahí, bueno, ¿cuál es qué predomina? No me animaría en términos curriculares a decirlo. Lo que sí podría decir es que hay violencia de género en las aulas universitarias. Hay. No me animaría a decir más o menos que otras, pero que hay violencia de género hay, y que por suerte se está visibilizando y que desafortunadamente no tiene todo el consenso, la lucha contra la violencia de género no tiene todo el consenso que me parece que debería tener. Comparto con Graciela, creo que el currículum oculto está presente inevitablemente siempre, el grado de crueldad es difícil decir si es mayor o es menor, pero que está presente en las universidades, en las relaciones de poder, ni hablar, en lo jerárquico, en el tema de las identidades de género, por supuesto que también, con las mujeres, y en todos los claustros, ¿sí? Y en la interrelación entre los claustros también, no solo con una cuestión de les estudiantes, sino que también estamos teniendo problemas serios de violencia de género en todos los claustros de la universidad, ¿sí? Entre funcionarias y funcionarios, entre docentes, entre no docentes, estudiantes, o sea que el currículum oculto nos atraviesa, es de lo más difícil de desnaturalizar y es una gran tarea pedagógica y académica que tenemos que llevar adelante. Limitar la ESI, como dice usted. Sí, yo coincido con mis compañeras también y no nos olvidemos que la universidad es un lugar de poder, es un lugar donde se dan disputas y siempre, que está atravesada profundamente por el patriarcado, entonces eso hace que y afecta profundamente también el currículum oculto. También quiero recuperar algo que dijo Graciela más temprano y es que las mujeres no estuvimos siempre incluidas en la universidad. Las mujeres a medida las mujeres a medida que nos fuimos escolarizando y fuimos atravesando el sistema educativo, fuimos primero accediendo a los primeros niveles y a la universidad fue el último nivel al que pudimos acceder y desde que se empezaron a crear las universidades en Europa, a las mujeres nos llevó más de
3 siglos poder incluirnos en la universidad. Entonces, esa historia afecta profundamente lo que nosotras vivimos dentro de las universidades. Nos condiciona un montón y hace esto que mencionaba Graciela también, de que, por ejemplo, actualmente la mayoría de los rectores son varones y no mujeres. Y después pueden socializar los medios para acceder al material que mencionó la compañera. Es un pedido, no es una pregunta. Bueno, me parece que preguntas no hay más, no sé si se me ha quedado alguna perdida, pero entiendo que no tenemos más preguntas. Sí me pidieron que por favor reafirme cuándo se hace el curso para docentes, por más que sigan algunos comentarios, lo quiero refrescar, por el derecho al aborto como contenido de la ESI. Son 4 encuentros, todos los martes de julio, y se podría pasar por acá también el contacto es en la plataforma Meet y bueno, a través de un correo. Supongo que lo podemos poner luego acá en los comentarios como para que las compañeras y compañeros se puedan integrar. No sé, no hay más preguntas, pero sí hubo un comentario en general acerca de profundizar respecto de justicia curricular, ese concepto que planteó Sol. Y bueno, si para cerrar quieren hacer algún comentario respecto de todas las, como para sintetizar. Supongo que, no sé, estoy leyendo bien, sí. No. No tenemos más comentarios, no tenemos más preguntas. Así que antes de cerrar, Alicia, si ustedes pueden explayar. El minuto final. Exacto. Dale. Ahí está. Bueno, en principio gracias y bueno, gracias Silvia y Solange, porque aprendí, la verdad que aprendí. Yo creo que el desafío, o la tarea, más que desafío, la tarea está bastante perfilada, digamos, ¿no? Yo creo que me parece que la tenemos bastante bien caracterizada. Y estando en este momento, y lo voy a decir muy claramente, en el Gobierno Nacional, en el Ministerio de Educación de la Nación, no está a cargo mío la ESI, quiero decir, o sea, acepté un cargo en el Ministerio, pero dije, no quiero dedicarme a la ESI porque yo en la ESI me dedico a la universidad y vamos a seguir con la diplomatura y vamos a seguir lo más libres de pensamiento posible. Pero sí, estando en el Ministerio Nacional y conociendo la decisión política del ministro, de Trota, se creó una dirección de educación sexual integral, género y derechos humanos. Está Andrea Conde, una compañera que fue legisladora del encuentro en la ciudad de Buenos Aires. Sigue Mirta Marina, la compañera que resistió todas las batallas. No se va a poder llevar adelante esta decisión política si no hay una militancia activa. O sea, yo creo en algún momento de mi vida creí en que era solo el Estado, el gobierno del Estado el que garantizaba. El gobierno del Estado tiene que garantizar, tiene que poner el presupuesto, tiene que conducir, pero el gobierno del Estado sin una articulación con un movimiento social que acompañe y que critique, o sea, que acompañe para sostener y defender y que vaya marcando cuando la cosa no está funcionando. Yo creo en esta modalidad y de hecho creo en el movimiento, que el movimiento feminista y los movimientos todos los movimientos sociosexuales en general tienen mucho para seguir aportando y para ponerle fuerza a un gobierno que tomó algunas decisiones, creó el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad, hay un espacio bien importante de mujeres gobernando en todos los ministerios, sin embargo es bastante complejo sostener la agenda, entonces creo realmente, y me parece que por supuesto van a estar de acuerdo en que
los movimientos sociales forman parte de este magma que hacen que los derechos se cumplan, ¿no? Eso. Y gracias Alicia. Bueno, compañeras, gracias a todas. Bueno, no sé si alguna otra de las compañeras quiere cerrar con algún comentario. Sí, estaba hablando sin micrófono, me decía. Dale. No, solamente retomar esto con respecto al compromiso o a una invitación, más que nada, a compañeras y compañeros, docentes universitarios, a tratar de incorporar al feminismo en lo que son sus prácticas docentes. Ustedes vieron que el feminismo tiene en nuestro país una suerte de subestatus en la academia. Aún las cátedras más progresistas, en toda su bibliografía, no tienen una autora feminista. Entonces es necesario que podamos echar mano a esto que es nuestro, ¿sí? A esto que es nuestro al interior de nuestras cátedras, a utilizar los marcos teóricos del feminismo y una vez más, porque creo que eso lo hemos dicho las tres, en retomar de lo que es el movimiento y trabajar desde esa interseccionalidad. Esa tiene que ser la construcción de conocimiento que para nosotras en nuestras universidades contribuya a la formación de nuestras y de nuestros graduados, como para que realmente estemos formando profesionales comprometidos con los derechos humanos y en este caso, y en el espacio en el que estamos, con el aborto como un derecho humano a militar a través de la educación universitaria. Solange, ¿querés cerrar con algún comentario final? Sí, coincido plenamente con Silvia de esto de que empecemos a asumir desde las universidades una pedagogía feminista. No me voy a volver a explayar con todo lo que ya dije, pero considero también necesario que tengan que en los programas figuren más pensadoras mujeres, más los saberes que hemos ido elaborando a lo largo de la historia de las mujeres. Y por otro lado, quiero agradecer a la red de docentes y a RUDA y a mi regional Mendoza. Yo también soy parte de la campaña nacional por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito. Quiero agradecer a mi regional Mendoza, que me olvidé hacerlo al comienzo. Bueno, muchísimas gracias a las tres. La verdad que excelentes exposiciones. Si Graciela aprendió, imagínense, yo aprendí el triple. La verdad que fue muy, muy rico todo, muy interesante. Me dan muchísimas ganas de leer varias de las cosas que ustedes trajeron. Y bueno, vamos a ir por el lado un poco de los agradecimientos que hay que hacer. En principio le agradezco muchísimo a ustedes tres por haber participado, haber dedicado su tiempo. En segundo lugar, le agradezco a todos los compañeros de RUDA. Este es un laburo terriblemente artesanal, le ponemos todos como podemos en distintos espacios. Esto que están viendo supone una infraestructura por detrás, así que les agradezco muchísimo, muy especialmente, y me súper disculpan el resto de los compañeros, a Marce Gutiérrez de la Cátedra de Salta, porque es el que nos arma la cuestión logística, la cuestión tecnológica, que al menos yo no lo podría hacer, y no sé si mucho lo podríamos hacer con el nivel de atención y de calidad que él la hace. Así que muchísimas gracias, y por supuesto, unas gracias muy especiales a toda la gente que se conectó de distintos lugares del país, de distintos lugares del mundo. Es un placer que nos encontremos en estas charlas, en estos diálogos tan constructivos. Y les recuerdo el próximo y el último, que es el 8 de julio, y que se llama Hasta que sea ley, activismo por el derecho al aborto, donde vamos a traer a la escena lo que ustedes estuvieron todo el tiempo nombrando, y en los otros encuentros también, de la importancia de las organizaciones sociales y la importancia de los activismos. Y ahora, para cerrar, vamos a hacer un pañuelazo entre todos y diremos fuerte que sea ley, ¿no? Que esperemos que el 2020 efectivamente lo sea. Así que bueno, muchísimas gracias y que sea ley.
¡Que sea ley!